Hola amigos, bienvenidos a esta tercera parte de la historia de Bayer. Si no habéis visto los dos vídeos anteriores, voy a dejar aquí en la pantalla el enlace para que podáis comenzar a ver esta historia desde el principio. Vamos allá. En 1925 se consolidó la unificación de las compañías químicas alemanas, las cuales ya llevaban trabajando juntas desde la Primera Guerra Mundial. Algunas de las compañías más importantes que se unificaron fueron BASF, Bayer, Hoechst, incluyendo Casella y otras empresas, Agfa, Chemische Fabrik Bonn y un largo etcétera. Este conglomerado se llamó IG Farbenindustrie, o lo que es más conocido como IG Farben, que llegó a ser la empresa química más grande y poderosa del mundo. La IG Farben no solo tenía el monopolio sobre la producción química, sino además un enorme poder político y económico. Así, como veremos más adelante, tuvo una gran influencia en el gobierno de la Alemania nazi. La IG Farben se convirtió en la empresa más poderosa de toda Europa y la cuarta más grande del mundo, detrás de la General Motors, United States Steel y la Standard Oil. Según Bayer, fue Carl Duisberg quien tuvo la iniciativa de unificar estas empresas, creando el monopolio de la IG Farben. Carl Duisberg admiraba el monopolio de la Standard Oil de Rockefeller. Oficialmente, se reconocen como fundadores de la IG Farben a Carl Duisberg y Hermann Hummel, químico y político alemán. Pero la realidad es que al ser una fusión de varias empresas y haber de por medio grandes intereses en juego, fueron más personas e intereses privados los que estuvieron involucrados en la creación del imperio de la IG Farben. Sobre Carl Duisberg ya lo vimos quién era en los vídeos anteriores de Bayer, porque ya era presidente de Bayer en este momento, así que vamos a hablar del resto de personas relacionadas con la creación de IG Farben, pero no vamos a hablar más de Carl Duisberg porque ya lo vimos. Carl Bosch fue un químico e ingeniero alemán que ocupó en 1919 la dirección de BASF. Bosch fue galardonado con el Premio Nobel de Química en el año 1931 por el descubrimiento y desarrollo del método de síntesis química a alta presión. También se le conoce por haber participado en el desarrollo del amoníaco junto con Fritz Haber, de ahí el nombre de este proceso que se llamaba proceso Haber-Bosch, que permitió la producción de nitratos sintéticos durante la Primera Guerra Mundial. Sobre la síntesis del amoníaco, la Primera Guerra Mundial y Fritz Haber también hablamos en el vídeo anterior. Si queréis más información, que no lo habéis visto, ahí lo tenéis. A Carl Bosch también se le ha reconocido su papel en la fundación de la IG Farbenindustrie. De hecho, Carl Bosch ocupó la dirección general de la IG Farben entre 1935 y 1940. Aquí, en esta ilustración, podemos ver el Consejo de Administración de la IG Farben que se estableció en 1925. Entre otros están Carl Bosch y Carl Duisberg, que está precisamente sentado delante del todo, vestido de blanco. Este es Carl Duisberg. Hermann Schmidt fue un industrial alemán que había participado en la Primera Guerra Mundial y donde fue nombrado supervisor de la producción de productos químicos en el Departamento de Materiales en 1915. Carl Bosch, quien acabamos de comentar, director de BASF, lo contrató en 1919 como su asesor financiero. Schmidt fue ascendido a administrador del Departamento Exterior de BASF, posición que mantuvo después de que la compañía se convirtiera en parte de la IG Farben. Probablemente, los ideólogos principales de la fusión de estas empresas químicas, Carl Duisberg y Hermann Hummel, no hubieran podido llevar a cabo la creación del monstruo de la IG Farben si no hubiera sido gracias a Hermann Schmidt,
ya que Hermann Schmidt fue el principal organizador de este conglomerado. Hermann Schmidt no solo mantenía contactos con grandes empresas como la Standard Oil, sino que además contaba con el apoyo de los gobiernos de la época y, por si aún no fuera suficiente, también disponía de financiación que le provenía de banqueros de Wall Street. ¿Vale? Seguramente, sin el capital suministrado por estas conexiones estadounidenses de Wall Street, no habría existido ningún IG Farben, y de hecho son numerosos autores los que afirman que sin esta mano oculta y esta financiación de estos banqueros, Adolf Hitler ni siquiera hubiera podido llegar al poder y probablemente tampoco hubiera dado lugar la Segunda Guerra Mundial. Los banqueros alemanes del Farben-Aufsichtsrat, Junta del Consejo de Supervisión, a finales de los años 20, incluían a personajes tan poderosos como el banquero de Hamburgo Max Warburg, cuyo hermano Paul Warburg fue fundador del sistema de la Reserva Federal de los Estados Unidos. Como veis en estas imágenes, a la izquierda podemos ver a Max Warburg y a la derecha vemos a Paul Warburg. ¿Vale? De esta familia se podría hablar largo y tendido, pero como ahora no estamos hablando de esto, sino que estamos hablando de Bayer y por ende de IG Farben, ya que Bayer, cuando se creó la IG Farben, Bayer aparentemente desapareció del mapa, pero bueno, Bayer era IG Farben, en parte. Pues me gustaría hacer un inciso para hablar un poco de esta familia, para que veáis por dónde van los tiros. El origen más antiguo del que se tiene constancia sobre la familia Warburg proviene de Venecia. Su apellido por aquel entonces no era Warburg, sino del Banco. Documentos históricos hablan de un tal Anselmo del Banco, que era un judío que en 1513 consiguió una carta del gobierno veneciano que le permitía otorgar préstamos de dinero con intereses. Se convirtió de esta forma en uno de los residentes más ricos de Venecia en el siglo XVI. Más tarde, en Venecia se impusieron restricciones a la comunidad judía y la familia Warburg se tuvo que establecer en Bolonia, y de allí se fueron a la ciudad alemana de Warburg, de donde adoptaron el nombre de esa ciudad como su propio apellido, o sea que se cambiaron el apellido del Banco a Warburg por el nombre de la ciudad. La familia se restableció más tarde en Altona, cerca de Hamburgo, en el siglo XVII, y allí fundaron el M.M. Warburg & Company en 1798, que era un banco, como no. Con la creación de la IG Farben, como hemos dicho, Bayer transfirió sus activos a IG Farben Industrie y fue suprimida del registro comercial como empresa. Por lo tanto, aunque Bayer aparentemente desaparezca de la historia en ese momento, dentro del conglomerado de la IG Farben todo seguía funcionando igual. En el consorcio de operaciones del IG Farben del Bajo Rin, que consistía en los sitios de Leverkusen, Dormagen y Elberfeld, así como en Werdingen, todas las operaciones de Bayer seguían al mismo ritmo. Leverkusen también se convirtió en la sede de la Asociación de Venta de Productos Farmacéuticos del IG, y el Bayer Cross fue utilizado como marca registrada de todos los productos farmacéuticos de la IG Farben. En el año 1928, las sucursales estadounidenses de Bayer, Agfa, Ansco, Winthrop, etc., que ya pertenecían a IG Farben, se organizaron en una sociedad holding suiza, que fue nombrada International Gesellschaft für Chemische Unternehmungen, o IG Chemie, controlada por IG Farben en Alemania. Un año después, en 1929, estas empresas estadounidenses se fusionaron para convertirse en la American EG Chemical Corporation, o American EG a secas. Hermann Schmidt, el organizador de IG Farben en 1925, fue nombrado presidente de la Suiza IG Chemic y presidente de la American EG. Por muy paradójico que pueda parecer, ya que Hermann Schmidt
era un prominente partidario del nazismo, el banquero de origen judío Paul Warburg también formaba parte del Consejo de Supervisión de la American EG. No era nada casual que Paul Warburg formara parte del consejo, teniendo en cuenta que Farben había obtenido fondos de Wall Street para su cartelización y expansión en 1925 en Alemania, y otros 30 millones de dólares en 1929 para la American EG. Una frase histórica de Paul Warburg, que además de haber financiado la IG Farben y formar parte del Consejo de Administración, también había sido el fundador de la Reserva Federal de los Estados Unidos, es esta que aparece en pantalla, que dice así como: tendremos un gobierno mundial, te guste o no. La única cuestión es si este gobierno se conseguirá por conquista o por consentimiento. Unas palabras que dicen mucho de esta persona, ¿verdad? En 1933, Hermann Schmidt fue elegido al Reichstag, que era el parlamento alemán, bajo la administración del Partido Nacional Socialista. Y 2 años más tarde sucedió a Karl Duisberg como presidente de la IG Farben, cuando Duisberg murió. En 1938, Hermann se convirtió en administrador de economía de guerra. Hitler le obsequió en 1941 con un retrato suyo con su autógrafo como regalo por su dedicación a los objetivos de la Alemania nazi. Schmidt dirigió IG Farben hasta el final de la Segunda Guerra Mundial. Además de Hermann Schmidt, Max Warburg, Karl Duisberg, Hermann Hummel y Karl Bosch, en la primera junta directiva de IG Farben estuvieron otros personajes como eran Fritz Termer, Franz Oppenheim y Georg von Schindler, de los que vamos a hablar brevemente a continuación. Fritz Termer era el hijo de Edmund Termer, quien fundó la compañía química Ter Farbenfabrik Dr. Eduard Termer & Company en Werdingen, donde ocupó altos cargos. En 1919, Fritz se convirtió en miembro de la junta en Ter Farbenfabrik, la fábrica de su padre. Estuvo en el consejo de IG Farben a partir de 1925 hasta el final de la IG Farben en 1945, y desde 1932 fue miembro del Comité de Trabajo y del Comité Técnico, además de jefe de la Segunda División del Ministerio de Guerra y de la Industria de Defensa. Se unió al Partido Nacional Socialista Alemán en 1937. Otra persona, Franz Oppenheim, fue un químico industrial alemán que provenía de la empresa Agfa. Fue miembro del Consejo de la Comunidad de Ter Farbenfabriken desde 1916. A partir de 1925, en la fundación de IG Farben, también fue miembro de la administración y de la Junta de Supervisión. Georg von Schindler estudió Derecho y recibió su doctorado en 1907. En 1910 se casó con Lili von Mallinckrodt, quien era una figura de la alta sociedad alemana. En 1912 se trasladó a Fachwerke Hoechst, una empresa donde su padre tenía una posición de liderazgo, y ya que Georg von Schindler no tenía conocimientos de química, trabajó para ellos como vendedor de tintes. Se unió a la Junta como miembro suplente en 1920 y logró la plena adhesión en 1924. Fue nombrado miembro suplente del Consejo de IG Farben en 1925, llegando a ser director del Departamento de Ventas en el 1930 y presidente del Comité Comercial de IG Farben en 1937. IG Farben construyó su propia oficina central en Frankfurt del Meno, Alemania, en el que sería conocido como edificio IG Farben. Esto fue en 1931. Es el edificio que veis en pantalla. En esta imagen podéis ver cómo es actualmente el edificio IG Farben, que ahora tiene otro nombre, es la Universidad Johann Wolfgang Goethe. IG Farben fue de especial relevancia en la formación del Estado nazi,
ya que los directores de Farben ayudaron materialmente al ascenso de Hitler al poder en 1933. IG Farben contribuyó con 400.000 marcos imperiales al fondo público de Hitler. Fue este fondo secreto el que financió la toma nazi del control en marzo de 1933. Entre 1927 y el comienzo de la Segunda Guerra Mundial, IG Farben se duplicó en tamaño gracias a la asistencia y la emisión de los bonos estadounidenses. En 1939, IG Farben adquirió una participación y una influencia gerencial en unas 380 empresas alemanas y en más de 500 firmas extranjeras. El imperio Farben poseía sus propias minas de carbón, plantas de energía eléctrica, fábricas de hierro, acero, armamento, bancos, equipos de investigación científica y numerosas empresas comerciales. Hubo más de 2.000 acuerdos de cárteles entre IG Farben y firmas extranjeras, incluyendo algunas tan conocidas como Standard Oil, DuPont, Alcoa o Dow Chemical. Durante la Primera Guerra Mundial, como ya vimos en los vídeos anteriores, se utilizaron los residuos de las industrias químicas alemanas para fabricar armas químicas, principalmente porque utilizaban el clorosulfonato de odianisidina, ya que el cloro era, y sigue siendo utilizado, no solo en colorantes y tintes, sino además en la producción de fármacos, agroquímicos, insecticidas, desengrasante de metales y se utiliza también en la elaboración de plásticos. El cloro, en estado puro, no se encuentra en la naturaleza por ser un gas demasiado reactivo con muchos elementos, además de que es un gas muy tóxico. Por eso, no solo se utilizó el gas cloro, también llamado bertolita, como arma química, sino que se desarrollaron otros gases, como el gas mostaza y el fosgeno, que utilizaban otros elementos como base, pero se les añadía el cloro. Aquí podemos ver la estructura molecular del gas mostaza y la estructura del fosgeno, y como podemos comprobar, ambas se crean utilizando el cloro que se sacaba de este residuo. Otros gases derivados del cloro, utilizados como armas químicas por Alemania y fabricados por la Asociación de la Industria Química Alemana, Bayer, BASF, Hoes, etc., eran el gas cloro, que ya hemos comentado, el fosgeno, clorofiarmato de clorometilo, difosgeno, cloropicrina, aclorotolueno, éter bis-clorometílico, difenilcloroarsina, etildicloroarsina, clorosulfonato de metilo, el gas mostaza que hemos comentado. O sea que muchísimas armas salían del cloro. Un soldado con quemaduras producidas por gas mostaza, lo podéis ver aquí en la imagen que tenéis en pantalla, ¿vale? Un apunte es que nos acordemos que hoy en día para purificar el agua se le echa cloro, ¿vale? No quiero decir que ahora no bebáis agua sin cloro de un charco. El cloro lo que hace, elimina una serie de bacterias que pueden ser malas, ¿no? Pero que veis que es un veneno el cloro, si no, no se utilizaría como arma química. Otros gases utilizados fueron el bromuro de bencilo, bromuro de chililo, bromoacetona, bromometil-etilcetona. Estos no incluyen cloro, ¿vale? Con el protocolo sobre el gas de la Tercera Convención de Ginebra, firmado en 1925, las naciones firmantes acordaron no utilizar gas venenoso en el futuro. Sin embargo, se demostró que Alemania lanzó bombas de sulfuro de mostaza sobre Varsovia el 3 de septiembre de 1939. Alemania lo reconoció unos años más tarde, alegando que había sido un error. Aquí en esta foto veis aviones nazis lanzando bombas sobre Varsovia en 1939. Otras armas que se desarrollaron fueron las mostazas nitrogenadas. Estas se produjeron entre 1920 y 1930 y su objetivo era también ser utilizadas como armas químicas de guerra. Las mostazas nitrogenadas
eran potentes irritantes que dañan la piel, ojos y vías respiratorias. Entran en las células del cuerpo muy rápidamente y dañan el sistema inmunológico y la médula ósea. A pesar de eso, hay que tener en cuenta que la industria farmacéutica las utiliza como antineoplásicos. Existen 3 designaciones militares para las mostazas nitrogenadas. HN1 fue la primera, diseñada originalmente para eliminar las verrugas, pero más tarde se dieron cuenta que podía ser utilizado como un agente potencial de guerra química. Después diseñaron la HN2, que en principio fue diseñada como un agente militar, pero más tarde fue utilizado en el tratamiento del cáncer. Yo lo dejo ahí. La HN3 fue diseñado únicamente como un agente militar. Tras exposiciones prolongadas o repetidas, se ha observado cáncer en animales y existen evidencias de que causan leucemia en los seres humanos. O sea, yo como apunte quiero dejar ahí que veáis cómo la industria farmacéutica ha utilizado tóxicos que fueron diseñados como armas químicas para curar enfermedades como el cáncer. Más tarde se han dado cuenta que la exposición prolongada produce leucemia y cáncer en animales, o sea que con eso creo que debería servir esto como mínimo para cuestionarse si la gente debe fiarse tanto de la industria farmacéutica, ya que llevamos viendo desde años antes, desde el inicio de Bayer a finales del siglo XIX, cómo la industria farmacéutica y química nunca ha tenido reparos en comercializar un producto sin cuestionarse si es perjudicial para las personas, como vimos con el caso de la heroína, por ejemplo. Bueno, seguimos. La IG Farben desarrolló nuevos gases venenosos durante la guerra como el tabún, sarín y somán, aunque supuestamente no los utilizaron en combate. Supuestamente. El tabún fue desarrollado originalmente como pesticida en 1936 en Alemania. Es un arma química de guerra creada por el hombre y clasificada como un agente nervioso. Los agentes nerviosos son los agentes químicos de guerra más tóxicos y de más rápido efecto que se conocen. Son parecidos a los pesticidas, los insecticidas, que son materiales organofosforados, debido a la norma en que actúan y a los efectos dañinos que producen. El tabún no se encuentra en forma natural en el ambiente. El sarín fue desarrollado en 1938 en Alemania. Puede convertirse en vapor, gas y propagarse al medio ambiente. Es un compuesto también organofosforado usado como arma química, debido a su extrema potencia como agente nervioso. Fue clasificado como arma de destrucción masiva en la Resolución 687 de la ONU. Tampoco se encuentra en forma natural en el ambiente. El tercero, el somán, es una sustancia química extremadamente tóxica empleada como arma química y clasificada como agente nervioso. El somán es similar al sarín pero más letal y más denso que el gas sarín y que el tabún, pero menos que el ciclosarín, que es una evolución del sarín que está potenciado. Los nazis no utilizaron estos gases venenosos que hemos comentado en el campo de batalla, pero en cambio sí que utilizaron el gas ciclón B en los campos de exterminio. El ciclón B consistía en ácido cianhídrico junto con un estabilizador y un aditivo odorante e irritante de advertencia. Con esta mezcla se impregnaban diversos materiales de soporte, tales como pequeñas bolas absorbentes, trapos o discos de fibra, y luego el producto se almacenaba y se distribuía en latas metálicas herméticas, que una vez abiertas, al contacto con el agua o la humedad del aire, se desprendía cianuro de hidrógeno gaseoso del material de soporte. En principio, el ciclón B era para controlar los parásitos responsables del tifus,
pero debido a las experiencias que se estaban mostrando tras su uso, acabó convirtiéndose en uno de los principales instrumentos de la solución final nazi. En 1940 se utilizó sobre 250 niños gitanos de Brno, en el campo de concentración de Buchenwald, para probar el efecto del gas. En 1941, año después, se realizaron experimentos con Ciclón B en Auschwitz I, gaseando 600 prisioneros soviéticos. El Ciclón B se suministraba bajo licencia del dueño de la patente, la empresa IG Farben. Los nazis pidieron que se produjese Ciclón B, sin el odorante de advertencia, básicamente para que las víctimas no se dieron cuenta de que estaban siendo gaseados. Pero IG Farben se negó, simplemente porque eso, modificarlo, significaba perder la licencia industrial. O sea que ya veis cómo los negocios, la guerra, la química, todo esto va todo de la mano. El Ciclón B se vertía en tuberías perforadas desde el tejado. Una vez que las víctimas eran encerradas, el Ciclón B se expulsaba y reaccionaba con la humedad ambiental interna producida por las propias personas, y éstas sufrían en primer lugar sofocación. Posteriormente, perdían el control de los esfínteres. A consecuencia de ello, las víctimas se orinaban y defecaban sin control, mientras que las mujeres en regla menstruaban desmesuradamente. Luego venía la inconsciencia, la muerte cerebral, el coma y finalmente la muerte. Entre 20 y 25 minutos después de ingresadas las dosis, el veneno. O sea que la muerte tardaba entre 20 y 25 minutos, por lo que no era una muerte instantánea, como podría deducirse, sino había una sofocación creciente en las víctimas. Johann Kremer, un médico de las SS que supervisó gaseamientos, testificó que los gritos de las víctimas se oían a través de la mirilla de la puerta y estaba claro que luchaban por sus vidas. Nisley Miklos, uno de los escasos supervivientes de Auschwitz y médico patólogo de profesión, explicó en sus memorias que cuando entraban los soldados a la cámara de gas, los cadáveres estaban amontonados en capas. Debajo los más débiles, ancianos y niños, en medio las mujeres y encima los más jóvenes y fuertes. El Ciclón B todavía se produce en la República Checa a día de hoy bajo la marca registrada Huracán D2 y se vende como insecticida para exterminar insectos y roedores. Aquí vemos etiquetas de Ciclón B del campo de concentración de Dachau que se encontraron después de la Segunda Guerra Mundial y se juntaron para ser utilizados como prueba en los juicios de Nuremberg. Aquí veis una imagen también de una fotografía de cantidad de botes de Ciclón B vacíos de la Segunda Guerra Mundial, también encontrados en el lugar en los centros encontrados también en los campos de concentración. Bueno, como veo que ya llevamos un rato, voy a dejar el vídeo aquí y vamos a seguir en una cuarta parte, porque cuando empecé a hacer estos vídeos yo pensaba que en 2 o 3 vídeos lo tendría listo, y a medida que busco hay tanta información que bueno, voy a ir haciendo vídeos. Voy a intentar subir, si puedo, si me lo permite el tiempo, un vídeo a la semana sobre este tema, porque aunque grabar el vídeo sea un rato, buscar toda esta información me está costando más tiempo del que en un principio me esperaba. Pero claro, para hacerlo mal y con pocos datos yo prefiero hacerlo poco a poco y estar bien documentado. Así que con esto dejamos el vídeo y bueno, pues hasta la próxima. Chao.